Vamos a leer la palabra, hermanos, en el libro de Habacuc, capítulo 1. Habacuc, capítulo 1, versículo 1 y 2 en adelante. Vamos a leer la palabra hasta el versículo 4. Dice la palabra del Señor de la forma siguiente, hermanos. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y me haces ver molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendas se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Amén. Vamos a estudiar esta noche un poquito sobre la vida del profeta Habacuc y un poquito sobre el contenido de su libro. Tiene un tremendo mensaje este contenido. El libro de Habacuc es un libro corto, tiene 3 capítulos, pero en esos 3 capítulos encontramos una riqueza en cuanto, hermano, a conocer un poco más lo que son los procesos de Dios para la vida del ser humano. Interesante decirle, hermano, que para comenzar es que Habacuc comienza en el capítulo 1, verso 1, con una queja delante de Dios. Pero en el capítulo 3, al final del capítulo 3, en el versículo 19, termina con una alabanza delante de Dios. ¿Qué es lo que hace que cambie todo esto en la vida del profeta Habacuc? Primero quiero comenzar diciendo que Habacuc era un profeta que nace y que es levantado por Dios para amonestar a la nación de Judá en los días previos al cautiverio de Babilonia. Y en esos días previos al cautiverio de Babilonia, Judá era una nación que se había apartado de Dios, había caído en la apostasía espiritual y se había apartado del Señor. Había mucha violencia, había corrupción, había problemas en la ley, había problemas en el sacerdocio, había pecado de idolatría, había pecado de todo tipo. La nación se había hundido en la idolatría, ¿verdad? Y no hizo caso al juicio que había venido sobre Israel, que era el otro reino. Ya Israel había sido castigado y aparece en Jeremías, dice que no hizo caso la rebelde Judá, ¿verdad? Entonces el profeta, en medio de este contexto, pide justicia, pide que Dios traiga una restauración, un avivamiento a toda la nación de Judá. Pero todo avivamiento siempre nos va, siempre que viene un avivamiento, siempre va a permitir situaciones difíciles y complicadas para llevarnos a una profunda reflexión, a una profunda vida de arrepentimiento delante de Dios. Y es lo que pasa con Judá, que Judá estaba en esa condición, ¿verdad? Había violencia, destrucción, había perversión de la justicia, había todo tipo de pecado, de idolatría en la nación de Judá. A causa de esto, el Señor le dice, esa es la queja que presenta Habacuc. La queja que presenta Habacuc es una queja que él pedía a Dios. La causa de Habacuc era justa, era una causa noble. Él tenía una carga en su corazón. Y cuando dice en el verso 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvará. Probablemente Habacuc ya tenía mucho tiempo de estar orando y de estar clamando, derramando su alma delante de la presencia de Jehová. Sin embargo, había un silencio de Dios. Y note usted que cuando hay un silencio de Dios, ¿verdad? En la vida de un hombre de Dios, una mujer de Dios, es un proceso difícil a veces de poder llevar, ¿verdad? No, nos cuesta a veces tener la paciencia para esperar en el tiempo correcto de Dios a todas las cosas que nosotros queremos que Dios haga. En este caso, les decía, la causa era justa. Dios, lo que Habacuc quería era que Dios trajera restauración a la nación de Judá, ¿verdad? Sin embargo, la restauración no podía venir sin antes el cautiverio y el sufrimiento y la opresión de los enemigos. ¿Por qué? Porque esto era lo único que podía producir un avivamiento en la nación de Judá. Entonces el profeta Habacuc clama a Dios, pero Dios guarda silencio por un tiempo. Note usted que Dios guarda silencio por un tiempo. Y dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás, daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y el profeta ya no quiere ver lo que está viendo, porque en el verso 3 dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y me haces que vea molestia?
Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Este es lo que está viendo Habacuc en el reino de Judá. Y entonces él quiere un cambio, él quiere la restauración de la nación. Él quiere ver a Judá levantado, restaurado en un avivamiento. Entonces Dios le contesta, pero le contesta no de la manera que Habacuc esperaba. La queja de Habacuc era correcta, era justa. Pero Dios le contesta a Habacuc de una manera que él no esperaba, porque le contesta diciéndole, está bien, voy a hacer lo que tú me estás diciendo, vaya, voy a romper el silencio, le dice. Ahorita rompo mi silencio, pero te voy a explicar, le dice, que voy a ocupar a Babilonia para que venga y para que subyugue a la nación y los lleve cautivos y sufran por causa de su pecado. Eso no era lo que Habacuc quería. Fíjese qué interesante. Y todavía Habacuc protesta contra Dios porque ¿por qué va a utilizar a Babilonia, un pueblo cruel, un pueblo perverso y maligno? ¿Por qué lo va a utilizar para castigar a Judá? Entonces todavía no entiende Habacuc el proceso. Pero lo que pasa es que más adelante Dios le revela a Habacuc y le dice, aún Babilonia que he utilizado para que traiga juicio a Judá, también los voy a castigar, ¿verdad? Y los voy a desaparecer. Entonces aquí vemos a un Dios de justicia que ama la verdad y que ama la justicia, pero que para proceder ante la petición de Habacuc, tenía que comenzar un proceso duro a la nación de Judá. Entonces, ¿cuál es el principio aplicativo a la vida de nosotros, hermanos? Que hay peticiones en las que Dios ha guardado silencio por alguna razón y es un Dios que conoce lo que tú le has dicho, conoce lo que tú le has pedido, está atento para oír la voz de su pueblo. Sin embargo, primeramente, él tiene un tiempo en que va a responder. Segundo, en esa petición probablemente Dios se te va a revelar. En el proceso Dios se te va a revelar. Dios se va a manifestar en ti y se va a revelar para que tú puedas conocerle, ¿verdad? Aún más. Quizás sea que hayan aspectos de Dios que no conoces o no conoces quizás alguna parte esencial de tu proceso y quizás Dios quiera enseñarte a través de una revelación. Porque entre el capítulo 1 y el capítulo 3 Habacuc tiene una revelación de parte de Dios. Dios se le aparece a Habacuc y le dice, ¿verdad? Y Habacuc se siente sorprendido con la revelación y dice, rayos brillantes salían de su mano, dice, y ahí estaba escondido su poder, ¿verdad? Y él está hablando un poquito de la gloria que está viendo en esta revelación. Pero lo que quiero dejar resaltado esta noche es que el silencio de Dios para Habacuc era esencial porque Dios tenía un tiempo en que iba a tratar. Igual, hermano, el silencio de Dios para algunas peticiones nuestras es esencial y saber qué hacer en medio del silencio de Dios. Primero, hay que saber aprender a alabarle, ¿verdad? Primero, hay que saber aprender a alabarle. El segundo, hay que aprender a serle fiel, ¿verdad? No le servimos por lo que Él nos da, sino que le servimos por lo que Él es. Por eso es que en todo tiempo te alabaré, ¿verdad? Usted tiene que decir, no importa la circunstancia que usted está viviendo ahora, en todo tiempo te alabaré. Eso es madurez espiritual, eso es crecer espiritualmente, ¿verdad? Tal vez la situación no es favorable y quizás la petición de Habacuc era que quería ver un trato, un cambio en la vida de Judá. Quizás tú quieres ver un cambio en tu familia, quizás tienes una petición, quizás no sea económica, ¿verdad? Pero quizás sea de familia. Quizás quisieras que Dios trate con tus hijos o que trate con tus hijas y que les haga reflexionar sobre algunas cosas que tú quisieras, pero realmente, probablemente ese silencio de Dios es porque Él tiene un tiempo que lo va a hacer, un tiempo en que Él va a actuar, un tiempo en que Él se va a mover y debemos aprender a adorarle, debemos aprender a alabarle en medio de todo proceso, ¿verdad? Y cuando venga la revelación de parte del Señor, ¿verdad? Entonces vamos a sentir que nuestras oraciones fueron contestadas. Quizás el silencio de Dios para ti, quizás sea un problema de salud que tú tienes, que por tiempos, meses o años le estás pidiendo a Dios un milagro de sanidad y tú no ves un milagro, no ves una sanidad y tú estás pensando que qué pasa, que será que Dios quiere que vivas con esa enfermedad. Es probablemente que Dios tiene un tiempo en que te va a visitar. Oye bien, hay un tiempo en que Dios te va a visitar. Créelo, mantente con una fe sólida, firme, creyéndole a Dios, porque hay un tiempo en que Dios te va a visitar
con tu mano poderosa y te va a salvar de la situación, ¿verdad? En la que tú estás. Entonces sigue creyendo, sigue orando, sigue alabando a Dios, sigue clamando, porque esa es la actitud correcta de aquellos que estamos entendiendo los procesos de Dios. Entender los procesos de Dios, cuando hay un silencio de Dios, el silencio es para purificarte, el silencio es para darte más crecimiento, pero también el silencio es para probar tu amor por Él, ¿verdad? A ver si tú, bueno, Dios guarda silencio, yo me voy, porque Dios no me contestó, ¿verdad? Cuidado, amada iglesia, no se vaya de los procesos, no se corra de los procesos. Oh, ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Y por qué haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí? Pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo y sale torcida la justicia. Y Dios viene y le dice, te voy a responder, Habacuc, pero te voy a responder no de la manera como tú me lo estás pidiendo, que quite el mal, porque Dios no puede quitar el mal muchas veces el problema no desaparece, muchas veces el mal no desaparece. Sin embargo, Dios le da a Habacuc una respuesta de acuerdo a su propósito. Le dice, vendrá una nación que se llama Babilonia, la cual va a venir y va a llevar cautivo a Judá. Y en ese proceso de 70 años, Judá será tocado, será levantado, será restaurado. Así que muchas veces, hermano, cuando uno pide una respuesta de Dios por la salvación, quizás de un hijo, quizás de una hija, o por la salvación de un ser querido, uno cree, ¿verdad?, que Dios, después de que uno le pide aquello, todo va a estar bonito. No, la cosa se complica. El proceso se complica y uno dice, ¿qué es lo que pasa? Si yo he estado orando, he estado pidiendo, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Dios tiene un proceso diferente al que nosotros pensamos o entendemos. Eso fue lo que Dios le dijo a Habacuc, ¿verdad? Después de que le responde, le dice, yo voy a enviar a Babilonia para que los lleve cautivos y que en ese proceso sean ellos purificados y levantados por Dios. Entonces, cuando en el capítulo 3, Habacuc entiende, ¿verdad?, toda esta revelación de Dios, ¿verdad? Entiende cómo son los procesos de Dios. Habacuc termina alabando a Dios. Mire, primero dije al principio, Habacuc comienza con una queja delante de Dios, pero termina alabando a Dios, ¿verdad? Termina adorando a Dios. Y mire cómo dice el verso 17, aunque del capítulo 3 dice la palabra, aunque la higuera no florezca, ni haya vides, haya frutos, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mire qué importante, porque dice Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar, dice Habacuc. Cuando Habacuc termina quejándose porque no entendía el proceso de Dios para Judá. Pero cuando Habacuc termina alabando y adorando. Y note usted, no está alabando porque las cosas ya cambiaron. Ay, esto es maravilloso porque esto me ministró a mí, ¿verdad? Y no está adorando a Dios porque las cosas ya mejoraron. Está adorando a Dios en medio de la crisis. Está adorando a Dios en medio de la escasez. Está exaltando a Dios en medio de la adversidad. Porque dice, aunque la higuera no florezca, ni haya vida en el fruto, ni falte el producto del olivo. Y menciona todos esos detalles que ya leí. Dice con todo. Así que diga conmigo esta noche con todo, ¿verdad? Con todo lo que me está pasando, con todo lo que estoy viviendo, con todo lo que estoy sintiendo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que ahora yo le hago un llamado, amada iglesia, que cuando usted no entienda los procesos de Dios, aprendamos a alabarle como Habacuc, aprendamos a conocer a Dios en el proceso. Aprendamos a entender cómo Dios es, ¿verdad? Habacuc está alabando. La situación no ha cambiado, sin embargo, él sabe que aunque la escasez financiera y la falta de recursos, no haya fruto en las vides, y no haya vacas en los corrales, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, todo eso habla de crisis financiera. A pesar de todo eso, Habacuc dice, para mí es mejor que la nación de Judá entre en crisis financiera y no en crisis espiritual, ¿verdad? Porque cuando estaban allá en el capítulo 1, que Habacuc se está quejando,
Todo esto lo tenían. Tenían frutos, tenían vides, tenían higueras florecientes, tenían vacas en los corrales, había bendición, había multiplicación, había todo tipo de recursos. Y sin embargo, estaban mal espiritualmente. Entonces Habacuc se alegra y se goza porque dice, a pesar de que los recursos se han ido, pero ahora el pueblo, dice, está siendo restaurado por Dios, ¿verdad? Entonces ahora yo les digo, no hay mal que por bien no venga. Dios tiene todo bajo control. Y si nos ha metido a un proceso, para unos difícil y para otros más difícil y para unos menos difíciles, bueno, pero Dios sabe que Él está tratando con su pueblo primero, está tratando con su iglesia primero, para purificarla, prepararla, santificarla y llevarla al punto donde estemos aceptos para irnos con el Señor en el día que Él suene la trompeta gloriosa. Aunque hayan recursos que han sido quitados, dice Habacuc, con todo yo me gozaré, porque antes había abundancia, pero no había vida espiritual. Antes había abundancia, pero no había crecimiento espiritual. Antes había abundancia, pero la misma abundancia los había llevado a apartarse de Dios. Mire qué interesante. Así es que en los peores tiempos de nuestra vida, Dios se va a manifestar, va a revelar su poder como lo hizo con Habacuc, donde le mostró su gloria y le mostró su poder y al final lo sacó en victoria, ¿verdad? Así es que cuando Dios guarda silencio es porque Él está trabajando, dice el canto, ¿verdad? Cuando Dios guarda silencio, Él es porque está haciendo una obra especial. Mantente ahí, ten paciencia, que la situación va a traer un avivamiento, ¿verdad? En el mundo entero se está hablando de cambios, donde se dice que la iglesia pues no será la misma, que las sociedades del mundo no serán las mismas y que hay cosas que van a cambiar para siempre. Bueno, pero que no cambie tu relación con Dios, pero que no cambie tu vida espiritual. Ahora, si se cambia, que sea para mejorar, si cambia, que sea para prosperar, si cambia, que sea para crecer en la vida de relación con el Señor Jesús y podamos estar un día con Él. Así es que Dios tiene que quitar cosas muchas veces para hacernos sentir que debemos depender de Él. Alabamos a Dios en todo momento, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Habacuc reconoce al final, cuando él dice, aunque no haya vacas en los corrales, en que la higuera no produzca frutos, pero si vas a tratar con el pueblo de Judá, yo prefiero que sea así, sin vacas, sin frutos, sin prosperidad, pero prefiero que Judá entre en un gran avivamiento. Así es que muchas veces Dios va a tratar con tu familia, va a tratar con tus hijos, y quizás la cosa se va a poner dura, pero es preferible eso. Es preferible eso porque detrás de eso viene un proceso de restauración y de bendición para esa persona. Así que le dejo esta pequeña reflexión, amada iglesia, que sea de bendición para ustedes y que Dios ministre sus vidas. Si hay alguno que está siendo hoy agobiado por alguna situación, yo quiero orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia haga entender, da revelación de entendimiento y sabiduría a tu pueblo en aquellas áreas que necesitamos tener sabiduría. Aquellas áreas que necesitamos conocerte a ti más, Señor. Señor, si tú nos quitas algo es para darnos lo mejor. Y si un proceso duro comienza y tú guardas silencio ante nuestras oraciones, sabemos que al final siempre nos vas a responder. Que no nos vas a responder, Señor, de la misma manera como queremos, pero nos vas a responder. Porque tú eres un Dios justo, un Dios recto, un Dios fiel. Y aunque quites cosas de nuestra vida que produzcan dolor o que produzcan temor, tú estás haciendo lo mejor. Tú estás corrigiendo lo que tienes que corregir a través de tus procesos. Cada cristiano tiene un proceso distinto, Señor, y tú lo conoces. Tú conoces cada cosa. Tú conoces cada situación que afecta a cada uno de mis hermanos. Yo no sé si sea en la salud o quizás en la vida emocional o espiritual o en las finanzas o en la familia o en los hijos o padres que están pidiendo a Dios por el amor de sus hijos ya grandes, que quieren el amor de sus hijos, pero no ven el amor de sus hijos.
No sé cuál sea la petición, pero Dios es fiel, no te ha dejado ni te ha desamparado, y en el proceso te va a revelar su poder, te va a revelar su gloria. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Esta noche, amén y amén.